¿Qué tal, compañeros? Una vez más tengo el gusto de poderlos saludar, pues vaya, al menos atrás de su pantalla. Sean ustedes bienvenidos a esta Auto Expo Internacional Virtual por segunda ocasión virtual, ya que por la situación de la pandemia pues fue necesidad de hacerlo de esa manera. Pero pues con todo gusto estamos participando con todos ustedes. Y ahora en mi persona pues me toca platicar un poquito con ustedes sobre este tema que es el sistema de a bordo de segunda generación, conocido como OBD2. En el paso del tiempo creo que hemos visto muchos cambios, muchas evoluciones en los vehículos, los cuales todos llevan una finalidad: reducir las emisiones contaminantes. Esa es la finalidad básica que el sistema trae. El advenimiento de la electrónica, todo el advenimiento de la electrónica en la actualidad, trae consigo que se generen cada vez más y más sistemas anticontaminantes o vehículos que generen menor cantidad de emisiones y vehículos mucho más rendidores. Hemos visto muchos cambios en la admisión del vehículo, no se diga, en los controles de inyección de combustible, en los controles de chispa. Entonces, créanmelo, que esto no es el fin, esto vamos a ver muchísimos cambios cada vez más y más. Pero fíjense que lo importante o lo que quiero recalcar con esta charla es que hemos cometido el pequeño error en muchas ocasiones que el sistema OBD2 lo queremos reparar como un sistema OBD1. Me refiero a diagnosticar, a revisión. Y pues no es así. El OBD2 pues no es un sistema de inyección electrónica como hemos comentado en otras ocasiones. El OBD2 no es otra cosa más que una serie de normativas que rigen al fabricante la siguiente evolución del sistema de control del motor, con la finalidad de reducir emisiones contaminantes. De eso se trata el sistema, que la computadora del vehículo, la computadora de motor, cuando el sistema rebase 1.5 veces el umbral de emisiones para el año que el vehículo está fabricado, la computadora tenga la capacidad de poder encender la luz de aviso en el tablero. De eso se trata el sistema. Para eso, pues todos los cambios que en el paso del tiempo hemos visto, pues tienen esa finalidad. Esto con el tiempo se han ido evolucionando muchísimas cosas y muchas más, como repito, que nosotros veremos. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar aquí con esta charla es ¿de qué se trata o qué es el OBD2? El hecho de que el vehículo tenga un conector de 16 pines no es una garantía de que el vehículo cumpla con la normativa de OBD2. Recuerden que el vehículo en función o el vehículo el cual estemos nosotros revisando, reparando, diagnosticando, pues debe de cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos, primero quedamos que es el conector de 16 pines bajo el tablero. Que tenga el conector es garantía, pues ya lo mencionamos que no es así. Porque obviamente el auto debe de contar con otra característica. El vehículo debe de contar con un sistema de control de emisiones evaporativos. Entonces el vehículo ya tiene un conector de 16 pines, ya tiene un sistema EVAP. ¿Es OBD2? No es OBD2, porque debe de contar también con un sistema de recirculación de gas de escape. El EGR, recuerden que el sistema EGR, su finalidad es reducir los NOx, que ahora por las condiciones ya de la distribución variable, pues esa válvula EGR pues ya se hace un lado, ya la suple la función del juego valvular para la reducción de los NOx. Entonces el auto en función ya tiene conector de diagnóstico, tiene sistema evaporativo, tiene sistema EGR. ¿Es garantía de que sea OBD2? No, tampoco, porque OBD1 puede contar con esto. El vehículo debe de contar también con un convertidor catalítico. Entonces el auto ya trae conector de diagnóstico, ya cuenta con EVAP, con EGR y ya cuenta con catalizador. ¿Es garantía de ser OBD2? Pues no, tampoco, porque además debe de contar con 2 sensores de oxígeno, hablando de un motor con un solo escape en línea, un sensor de oxígeno antes y un sensor de oxígeno después del catalizador. Ahora sí es OBD2, pensaríamos.
Pues no, no es garantía, porque varios vehículos normativas OBD1 pues cuentan con todo esto, cuentan con sensores de oxígeno, cuentan con convertidor catalítico, sistema de recirculación de gas de escape, sistema evaporativo y conector de 16 pines. Y no por eso tienen que ser OBD2. Entonces, bueno, un ejemplo de ello, pues podemos ver un Chrysler, por ejemplo, Neones, Stratus, podemos ver, por ejemplo, algunos de Chevrolet y diferentes vehículos Nissanes. Recuerden ustedes que el B13, el Nissan, de pronto nos lo ofrecieron, el diagrama o el manual que nosotros hemos trabajado, dice Tsuru con OBD2. Pues no, nada más se le integra un sensor en la transmisión, que es el sensor de cigüeñal, para que pueda registrar un misfire, pero no es OBD2 porque no cumple al 100%. Entonces, ¿cómo puedo identificar o dónde está la esencia, por así decirlo, de un sistema OBD2? Pues la esencia está en los monitores. Es ahí donde está la esencia del OBD2, en los monitores. Y estos monitores los hemos definido, los definiremos como controladores internos de la computadora. Es decir, la esencia del OBD2 está dada a razón de software. Sí, claro. Por eso, en la actualidad, la ingeniería de los vehículos de hoy requiere, sí, todo lo que es un acercamiento integrado entre lo mecánico, entre lo eléctrico, lo electrónico y lo que es la ingeniería de software. Todo esto integrado, que es la evolución que estamos viendo, por lo cual se nos está dando este sistema. Sí, claro, a razón de software, que es la importancia que tiene el OBD2. Y esa razón de software que mencionamos se llaman monitores del OBD2, definámoslos de esta manera. Creo que todos hemos escaneado los vehículos y hemos extraído los códigos de falla. Entonces la pregunta es, ¿esos códigos de falla de dónde nacen, de dónde salen? De ahí, precisamente del monitoreo, de la revisión, es como nacen nuestros códigos de fallo. Y esos son los que vamos a analizar cada uno de los monitores. Entonces, recordemos que todos estos cambios, todas estas evoluciones, ¿sí?, se han dado con el paso del tiempo. Todo esto ha sido por condiciones climatológicas para evitar emisiones contaminantes. De antemano sabemos que en la actualidad quien rige mucho todo esto, pues son los países europeos. Son los que están presionando mucho porque son los que están más afectados por eso que llamamos calentamiento global, esas emisiones contaminantes. Entonces, estos países son los que están más afectados. Y son los que nos van a regir de aquí en adelante precisamente esas normas europeas. Pues claro, ustedes vean, levanten ustedes el cofre de un capó en algunos lugares que nos ven ahí en Centro Sudamérica. Levanten el cofre del auto, un diésel por ejemplo, vamos a ver nosotros la etiqueta que está por debajo del cofre y van a ver ustedes que cumple con las normas euro. Pues sí, son los que nos están rigiendo en la actualidad. Entonces, se están adoptando ciertas medidas para llevar a la ingeniería automotriz a generar sistemas mucho más complejos, claro que sí. Por eso, el desarrollo y la preparación que se requiere en el técnico en la actualidad, pues obviamente es necesario. Para lo cual, para el éxito tenemos ahorita la necesidad de tener el conocimiento, es clave, es básico. El equipamiento, claro que es equipamiento, y obviamente pues la información técnica, que es de suma importancia y vitalidad para poder lograr todo esto. Entonces, todo esto va consigo que tengamos nosotros la necesidad de comprender, no aprender, sino comprender cómo se define o cómo es este sistema OBD2 en respecto a los monitores. Ahora, estos monitores los vamos a definir por dos tipos o dos grupos diferentes. Vamos a tener los monitores que son constantes o que son de todo el tiempo. Dichos monitores, desde el momento que nosotros ponemos el switch en posición de ignición, están funcionando. Recuerden, vamos a definir como los monitores, los controladores
internos de la computadora que se encargan de fiscalizar y revisar la buena o mala operación de un sistema de control del motor, con una finalidad. ¿Cuál? Reducir emisiones contaminantes. Esa es la finalidad de los monitores. Si dentro de esa revisión, de ese monitoreo, existe algo fuera de lugar, algo fuera de rango, fuera de parámetro, pues obviamente se encenderá la luz de aviso en el tablero, el foco check, y obviamente se almacenará en la memoria un código de fallo. Por eso menciono que los códigos de fallo nacen o es la respuesta de dichos monitores. Entonces, dentro de esos grupos que tenemos nosotros de monitores, los vamos a englosar en dos: los continuos y los no continuos. Ya mencionamos, estos desde que pongo el switch, estos están trabajando. Y lo que son los monitores no continuos, esos van a trabajar solamente una vez por ciclo. Y su tiempo de operación es únicamente durante 20 segundos. Es decir, 20 segundos es el tiempo nada más lo que van a operar. Eso es lo que van a operar en un ciclo. Ese es el tiempo en lo cual están trabajando estos. Pues bien, dentro de lo que es requerimientos y las evoluciones que la computadora ha tenido en el paso del tiempo, son los modos de diagnóstico, antes de que entremos a los monitores. Estos modos de diagnóstico son los requerimientos mínimos que la computadora de OBD2 debe de contar. Sí, el modo 1, lo están leyendo ustedes en su pantalla, sí, los valores de trabajo del sistema de control. El modo 2, es decir, flujo de datos. Lectura de valores del cuadro congelado, que es el freeze frame. Es decir, que tenga la computadora la capacidad de grabar, ¿sí?, las condiciones en las cuales está operando el motor cuando la falla se registra. Tener la posibilidad de leer los códigos de falla. Perdón. Si recuerdan ustedes que por ejemplo, OBD1 Ford, conectábamos nosotros el escáner. La pregunta es, ¿teníamos datos en vivo? Pues no teníamos datos en vivo. No podíamos ver nosotros el flujo de datos, parámetros de sensores. Estoy hablando de OBD1. Por eso OBD2, ¿sí? Pues fue la idea de ingeniería de un OBD1 expandido, un OBD1 mejorado. Por eso fue la necesidad de iniciar con un sistema o crear un sistema denominado segunda generación de diagnóstico, y que pueda tener estas características que no tenía OBD1 la computadora. Modo número 4, la capacidad de poder borrar códigos de fallo. Se borra también el cuadro congelados, el estatus o el estado de los monitores. Modo 5, monitoreo de las pruebas de los sensores de oxígeno. El modo 6 de diagnóstico, pues que es la herramienta, y eso lo estamos explicando en uno de los videos que estamos participando también en esta expo, que es el modo 6, que es una de las herramientas que muy poco utilizamos nosotros como técnicos automotrices, que con este modo 6 podemos tener la capacidad de poder nosotros visualizar una falla próxima a venir antes de que la computadora encienda la luz de aviso, antes de que encienda su foco check. Sí, esto es importante porque esto nos puede ayudar mucho para nuestros talleres. Sí, porque imagínense esta parte del escenario, que llega un cliente con afinación, nunca se le ha prendido el foco check, y de pronto se va con el vehículo afinado, le hicimos el cobro del servicio, y al paso de los días regresa con el foco check prendido, y resulta que el código de falla tengo 420, eficiencia del catalizador. ¿Ese foco se pudo haber prendido por una anomalía del catalizador? Podría ser que sí. ¿Ese foco se pudo haber prendido por una mala aplicación o calibración de bujías? Pues sí, también. Pero fíjate que resulta que todo se hizo la afinación correcta, se pusieron bujías en aplicación y calibración perfectas. Pues sí, resulta que el catalizador pues llegó a su vida útil, terminó su vida útil. Ese es uno de los detalles que el cliente de pronto no podrá entender. Sí, es que para él su foco nunca se había encendido. Bueno, pues entonces esto
en ese tema, en esa charla del modo 6, es donde nosotros podemos hacer una revisión completa en la cual podemos prever una falla, y ahí hablaremos de esta parte del catalizador, cómo llevar a cabo esa prueba en el modo 6 de diagnóstico. Modo número 7, lo que es una revisión completa para los monitores número continuo. Modo número 8, ¿sí? Lo que son las pruebas bidireccionales. Recuerden que ya con el equipo de diagnóstico nosotros podemos actuar, ¿sí?, la computadora para poder activar relevadores, activar inyectores, chispa, en fin, que ya puedo tener yo esa capacidad de poder interactuar y hacer esa prueba bidireccional para comprobar los circuitos de salida de la computadora. Y aquí obviamente la identificación del módulo, tipo de computadora, hardware, que me dé precisamente toda esa información. Entonces, esos son de los requerimientos mínimos de los cuales debe de tener un sistema OBD2. Esos son los requerimientos mínimos de los cuales debe de contar. Vamos entonces a entrar en esta parte de lo que son estos monitores del OBD2 para poderlos explicar, y vamos a analizar cada uno de ellos sobre la marcha. Poco a poco vamos a analizarlos, vamos a explicarlos para que nos demos cuenta cómo se están llevando a cabo cada uno de ellos, cómo operan, para que nosotros podamos analizar precisamente cada uno de ellos. Vamos a tratar de cada uno de los monitores, tratar de desglosarlos de una manera sencilla, con un lenguaje, espero que sea simple, entendible, para no meternos en tanto tecnicismo. Esa es la idea, ¿no?, de que se pueda comprender cada uno de ellos. Lo que tenemos aquí en la pantalla, tenemos 3 monitores que están en color amarillo. Esos 3 monitores que ustedes ven en color amarillo son únicamente los 3 monitores que son continuos, los que están trabajando todo el tiempo. Los que están en diferentes colores, del 4 en adelante, son monitores de una vez por ciclo, o también llamados con monitores discontinuos. Esos monitores, como dije hace un momentito, únicamente trabajan 20 segundos por ciclo. Un ciclo, vamos a definirlo como el momento de arranca el auto, toma temperatura, circula y se apaga. Ese es un ciclo de manejo, que puede ser de 10 minutos, puede ser de 10 horas, porque es hasta que no se cicla el switch en off. Ahí se acaba un ciclo, y eso lo puedo hacer en 10 minutos, o puede ser un recorrido de 10 horas, y hasta después hice ciclo de off. Bueno, yo voy a desglosar los monitores, por favor. El tiempo, vaya, que tenemos para esta charla, pues no alcanzaremos a tocar todos los monitores, pero vamos a tocar los monitores principales para poder nosotros comprender precisamente esto. Y nos vamos con el primer monitor. Número 1, monitor global de componentes. Este monitor, de aquí, los códigos de falla que se desprenden son todos aquellos códigos que nos indican circuito del sensor de oxígeno, circuito del calefactor, circuito del TPS, circuito de inyector 123X, circuito de bobina. Es decir, este monitor va en busca de circuitos abiertos, circuitos en corto o señales fuera de rango, tanto de sensores como de actuadores. Este monitor lo que va a hacer para poder determinar una falla, poder generar un código, lo hace de dos maneras. Uno, es una prueba eléctrica, y otra es una prueba racional del componente. Así es, ¿cómo es ello? Vamos a poner un ejemplo sencillo del inyector. ¿Qué es lo que ve la computadora, por ejemplo, de un inyector, que es un solenoide? Pues vaya, tienen un extremo del solenoide un positivo, y del otro extremo conectado a un transistor que es comandado por un driver por parte de la computadora. Entonces, lo que la computadora estaría visualizando de ese componente es el consumo de amperaje. Claro, eso es lo que ve la computadora de esos componentes. Ese elemento tiene un valor óhmico, tiene una resistencia en su bobina,
Entonces, pues aquí aplica esa ecuación que llamamos ley de Ohm, ¿sí? Que dice que la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre o dividido sobre la resistencia que el elemento tenga. Y eso es lo que hace esa prueba eléctrica. Si no está dentro del valor de consumo de corriente, pues obviamente el código de falla se generará de circuito del inyector. Porque obviamente pues un circuito, repito, fíjense bien, 3 cosas va a ese monitor. Va por circuitos abiertos o circuitos en corto. Si está abierto, pues no hay resistencia, no hay voltaje, pues por tal motivo que no hay consumo de corriente, ahí está un circuito abierto. Ahora, corto positivo, corto negativo, pues nos altera totalmente el valor de consumo de la corriente. Entonces, circuitos abiertos, circuitos en corto, es a través de la prueba de la ley de Ohm, consumo de corriente. Pero la prueba racional, ¿sí? Fuera de rango, ahí es donde viene la prueba racional. Esa prueba racional consiste en que la computadora siempre tendemos o visualizaremos 2 parámetros cuando estamos nosotros analizando un flujo de datos con el escáner. Y uno es el valor deseado y otro será el valor real. Por ejemplo, nosotros tenemos una válvula de control de marcha mínima. Pongamos el ejemplo de Ford, son 2 pines, tiene un positivo y el otro pin negativo viene por parte del control de la computadora. La computadora comanda una señal negativa. En este vehículo Ford la característica es que esa señal negativa sí va condicionada por ciclo de trabajo, es decir, es un porcentaje, un duty, lo que tenemos. Entonces, en estos vehículos Ford, con el motor en marcha mínima, sin cargas, estando todo perfecto, está en un valor sobre de 35% su ciclo de trabajo. Claro, para lograr unas revoluciones, pues que te digo, 800 revoluciones, pongamos un número. Entonces dice la computadora, para lograr las revoluciones bajas, 800 RPM, necesito mandar un 35% a la jack, es una apertura suficiente de aire para mantener esas revoluciones estables. Entonces ahí vamos a ver el valor deseado, porque estamos hablando de RPMs. Claro. Entonces, recuerden ustedes que cuando el valor deseado contra el valor real se desfasa entre un 15 y un 20% deseado con el real, es cuando se arma el código de fallo. Entonces, aquí es donde viene precisamente esa situación. Hablando de esta válvula de marcha mínima, recuerden que siempre estamos culpando a la válvula jack cuando tenemos problemas de revoluciones altas o revoluciones muy bajas. Imagínense ustedes este vehículo Ford que periódicamente se está apagando cuando hacemos maniobras de estacionamiento y se apaga, ¿sí? Giramos la dirección, viene cargas y se apaga. Y siempre estamos culpando a la válvula de marcha mínima, la válvula jack. Pero si analizamos nosotros y ponemos osciloscopio, flujo de datos en el control de la jack, imagínense ustedes que vamos a encontrar o que encontremos un valor 15%. ¿Recuerdan cuánto debe ser? Sí, sobre 35 al 40%. Y encontramos un 15%. La válvula de marcha mínima de Ford es una válvula normalmente cerrada. Sí, porque yo la desconecto y el vehículo se apaga. Entonces, el porcentaje que la computadora envía es el requerimiento de apertura para lograr las revoluciones. Correcto, revoluciones bajas. Entonces, si estamos visualizando nosotros en este momento un 15% de ciclo de trabajo, ¿qué quiere hacer la computadora? Sí, claro, porque aquí esta válvula solenoide, sí, entre más porcentaje la computadora manda, pues es más trabajo lo que va a realizar esta válvula solenoide. Es decir, más porcentaje, más apertura. Menos porcentaje, menos apertura. Entonces, aquí hay que analizar qué es lo que quiere hacer la computadora. Eso es lo que debemos de ver cuando estamos viendo ese parámetro. Si yo veo un 15%, siendo que lo normal es 35%, lo que quiere es que la válvula cierre. Lo que quiere la computadora es bajar revoluciones. Sí, claro, eso es lo que ella quiere, bajar el aire de entrada a través del ralentí, de la válvula jack, perdón. Ahora, veamos cuáles las razones por las cuales la computadora quisiera bajar RPMs. Una de ellas
Pues es porque hubiera alguna fuga de vacío. Hay un aire que está entrando falso, entonces cierro la válvula para poder mantener las revoluciones bajas. Esa es una condición. La otra condición es porque el sistema de carga, batería, alternador, todo mi sistema de carga tenga alguna problemática. Recuerden que tengo yo un voltaje nominal. Sí, de ese voltaje nominal con el motor funcionando, ¿cuánto es lo máximo abajo o máximo arriba de ese voltaje? No más allá de 1 voltio, arriba o abajo. Entonces, si está cargando de más ese alternador, porque de pronto un regulador adaptado, ya le quitamos el control del original, sí, y pues bueno, no está cargando lo suficiente o está cargando de más. Aquí en este caso estaría cargando de más. Entonces la computadora baja las revoluciones a través de la jack para que el alternador gire menos y tenga menos capacidad de índice de carga la batería. Y si se acelera, pues podría ser lo contrario, que esté cargando de menos, quiere subir revoluciones para que cargue de más. Sí, ya sabemos que independientemente del año que sea el vehículo, la computadora a través de la jack indirectamente está controlando el alternador a través de revoluciones. Entonces ahí está la prueba que la computadora desarrolla. Aquí un ciclo de trabajo, valor deseado contra valor requerido. Si es una válvula a pasos de alguna otra marca, pues también son los pasos que requiere para mantener la marcha mínima. Así es de que si ella manda un porcentaje para lograr 800 RPM, pero no tiene 800, tiene 1000 y fracción de revoluciones, pues entonces ya tengo un código, sí, relacionado con el circuito de la válvula jack. Sí, pero por una prueba racional. Ella está mandando un valor y está obteniendo a través del CKP, está viendo otro rango, el cual no es de lo correcto. Entonces, ahí está el monitor global de componentes. Este trabaja todo el tiempo y es continuo. Entonces, recuérdenos que este monitor va en busca de circuitos abiertos, circuitos en corto o señales fuera de rango, tanto de sensores como de actuadores. Ya en el momento que la computadora hace la prueba racional y la prueba de consumo de corriente, la prueba eléctrica, donde influye voltaje y resistencia, por eso tiene un determinado consumo de amperaje. Si todo está correcto, pues dice monitor completo. Y obviamente no se generaron ningún código de fallo. La prueba pasó. Vamos con el segundo monitor. Monitor de fuego perdido. También es un monitor continuo. ¿Qué códigos de falla son los que salen de aquí? Pues mire, los códigos de falla que vemos reflejados de acá: P0301, 302, 303, 304 o el P0300. Este monitor lo que está revisando es la participación equitativa de todos los pistones en su fase de explosión. Para eso, cada uno de los monitores necesita cierta información de entrada de los sensores, obviamente, para poder ejecutar o poder realizar su trabajo, su revisión. Para este caso, este monitor necesita la información en primera instancia del sensor del árbol de levas para identificar el cilindro 1, ¿sí? Y sabe el 2, el 3, el 4 con esa identificación. Y además necesita la información del sensor del cigüeñal. Entonces, este monitor lo que va a hacer es revisar el tiempo a través del CKP, a través del árbol. Supo que este es el 1, 3, 4 y 2, ya supo acá. Entonces, él va a revisar el tiempo de fluctuación de pulso a través del CKP de un cilindro a otro. Entonces, si un cilindro no está participando, no está explotando igual, entonces aquí va a haber un valle, ¿sí? Claro, porque va a haber un cabeceo del cigüeñal. Ese cabeceo es por un pistón que no está participando, empujando igual. Y así es como se va a poder medir que un pistón no está participando, y así es como se genera el código de falla correspondiente del cilindro, el cual no participa. Ahora, de este monitor lo tenemos de dos tipos distintos. Vamos a nombrarlo uno tipo A y vamos a nombrar monitor de fuego perdido tipo B. El monitor tipo A es aquel que nosotros vamos a visualizar o lo hemos visto en el vehículo, en el cual hay un cabeceo en el motor,
pero el foco check en el tablero está parpadeando. Sí, esa falla es grave porque pone en riesgo al convertidor catalítico. Claro, porque ese combustible que entra a un cilindro que no está participando es un combustible que no se está quemando, es un combustible crudo que entra al convertidor catalítico, y ahí, porque se desarrolla lo que es la parte de oxidación que hace un catalizador, pero es una oxidación a una temperatura muy elevada. Entonces eso pone en riesgo de que se ponga nuestro catalizador al rojo vivo por ese combustible que tenemos ahí, y se pueda ir tapando, se derrite el material y se tapa nuestro convertidor catalítico, que obviamente es el elemento que se tiene que cuidar para lograr ese valor de emisiones contaminantes bajo que el sistema o que ingeniería requiere. Entonces, este monitoreo de tipo A, lo vamos a nombrar de tipo A, es que cada 200 revoluciones, cada 200 vueltas del cigüeñal, la computadora está viendo que un cilindro, un pistón no está participando. Aquí puede ser por inyección, puede ser por chispa, puede ser por válvula, o sea, un problema mecánico, puede ser por infinidad de causas. Simplemente la computadora está viendo que un pistón no está participando, y ahí depende de nosotros analizar la causa por la cual está suscitándose esto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí depende ya la capacidad de cada uno de nosotros o la herramienta correspondiente. Sí, ahí pues utilizar el equipo de Inyectoclean, ¿correcto? Digo Inyectoclean porque, pues vaya, están invitando, están patrocinando esta charla, ¿verdad? A los jefes. Ahora vamos a continuar con esto, que hay otra segunda forma de este monitor. Este segundo monitor es el tipo B, que es aquel donde estamos con el motor. Vamos a imaginarnos un vehículo en parking, ¿sí? Y la palanca en parking, y está el motor parejo, pero en cuanto aplicamos nosotros velocidad, el motor carga, el motor empieza a fallar. Entonces esa es una falla tipo B, es decir, cada 1000 revoluciones se detecta la anomalía o la falla del cilindro. Esa falla tipo B no pone en riesgo al convertidor catalítico, pero sí una elevación de RPMs. Eso es lo que tenemos aquí como detalle. Entonces, esas son las dos formas de monitoreo de fuego perdido. En el momento que la computadora hace esta prueba, pues obviamente ya pasó la primera, está sobre la segunda prueba, pues el motor ya tiene un tiempo de operación, ya está alcanzando su temperatura de operación, y entra aquí al tercer monitor. Recuerdan que yo les comenté que estos tres no es el orden consecutivo en los cuales se están llevando a cabo. Simplemente es separar los tres continuos de todos los demás que son no continuos. El tercer monitor, en el orden cronológico como se está llevando a cabo en el vehículo, el tercer monitor, ¿sí?, es el monitor del calefactor del sensor de oxígeno. Sí, claro, es importante revisar. El sensor de oxígeno es el elemento clave en el control de emisiones contaminantes. Es el elemento básico. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense bien. Resulta que aquí en este momento ya el motor alcanzó una temperatura normal de operación, entonces ahora hay que revisar la integridad del sensor de oxígeno. Recuerden que el sensor de oxígeno requiere una temperatura. La temperatura del sensor está por arriba de los 300 grados centígrados, que en los sistemas antiguos de sensores de un solo cable, ese calor lo daba el mismo flujo de gases de escape. Pero ya la evolución fueron ya sensores de oxígeno de 3 y de 4 cables, los cuales ya tenían dos cables. Vamos a hablar de los dos cables blancos que todo el mundo conocemos, positivo y un control negativo para el calefactor con una resistencia. Eso es para que no dependa del flujo de gas de escape, sino que ya estuviera calentado. ¿Eso por qué? Porque ¿para qué necesita el calor el sensor de oxígeno? Recordemos que el sensor de oxígeno no es otra cosa internamente más que dos electrodos de circonia internamente. Esos dos electrodos de circonia, ¿sí?, lo que va a hacer el flujo de oxígeno sobrante del escape, actuar sobre uno de ellos que está en contacto con gases de escape y el otro con el oxígeno
del medio ambiente. Entonces, estos electrodos se van a cortocircuitar, ¿sí? Y van a generar un voltaje. Bueno, pues resulta que esos electrodos, cuando está frío el componente, su valor óhmico o su valor resistivo es muy alto. Entonces necesita esos 300 grados centígrados para bajar su valor de resistencia, y así el voltaje generado por ese cortocircuito de los electrodos pueda fluir sin ningún elemento resistivo, sin ningún elemento que lo esté deteriorando. Si hablamos de un sensor convencional, son 300 grados centígrados. Si hablamos de los más modernos de banda ancha, son 600 grados centígrados. Entonces, aquí son dos formas de monitorear el calefactor. La gran mayoría de fabricantes van a utilizar para monitorear el calefactor el consumo de amperaje. Sí, están consumiendo sobre los 600, 700 miliamperes, 800 miliamperes. Un calefactor de un sensor de oxígeno. Entonces tiene un positivo, tiene el control del calefactor, hay un valor de resistencia, bueno, pues ahí se determina el consumo de corriente. Entonces hay un circuito de la computadora que se encarga de estar fiscalizando nada más esto. Y existe otra forma diferente de monitorear, ¿sí?, que se denomina polarización del sensor de oxígeno. Esa otra forma de monitorear, que se llama polarización del sensor, lo utiliza normalmente la marca de Chrysler, es la que utiliza esa estrategia. Bueno, ¿en qué consiste esta estrategia de polarización? Fíjense, voy a explicar rapidito así lo de Chrysler. El tiempo lo tenemos limitado, por eso trato de hacerlo lo más rápido posible. En el cable de señal, sí, donde va la señal a la computadora del sensor de oxígeno, sabemos que el sensor tiene que estar ciclando y tiene que estar oscilando, ¿verdad?, arriba y abajo de 450 voltios. Ok, por el cable de señal, en el caso de Chrysler, la computadora, sí, manda 5 voltios por el cable de señal. Obviamente, este voltaje va a pasar a través de la pila galvánica, que es el sensor, que son los electrodos, para cerrar su circuito a la tierra del sensor, cable gris. Entonces, si el elemento calefactor acá está haciendo su función de calentar, pues la resistencia a esta se va bajando, ¿verdad? Entonces el voltaje se deriva a masa. Pues la computadora está viendo esa derivación, entonces ahora sí, fluye el voltaje y ahí está la variación de esta. Pero si este elemento calefactor no estuviese haciendo su trabajo, la resistencia aquí sería muy alta, entonces este voltaje no deriva perfectamente a masa. Entonces es así como lo determina que no está trabajando, que este elemento no está dando calor. Son las dos formas de monitorear precisamente calefactor. Vamos al monitor número 4. El cuarto monitor es ahora el sensor de oxígeno. Sí, el tercero fue el calefactor y ahora el cuarto es específicamente a la pila galvánica, la producción de voltaje. Sí, de aquí se va a derivar, de este cuarto monitor, sensor de oxígeno, respuesta lenta, sensor de oxígeno sin actividad, sensor de oxígeno estancado bajo, sensor de oxígeno estancado alto. Sí, es lo que se va a generar de aquí de este monitor. Mira, vamos a verlo aquí rapidito, permítanme para poner un esquema aquí, por favor. Vean ustedes aquí. Vean. Aquí está un sensor de oxígeno trabajando en óptimas condiciones. Un sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, tiene que estar oscilando, ¿sí?, mínimo una vez por segundo. Sí, arriba de 450 mezcla rica, abajo de 450 mezcla pobre. Y aquí, como en muchas ocasiones les he hecho la pregunta, ¿cuál es la razón o por qué tiene que estar ciclando el sensor de oxígeno? Díganme ustedes por qué tiene que estar ciclando. Sí, claro, ya muchos compañeros me podrán responder. Y eso es lo correcto. El sensor de oxígeno tiene que ciclar, o es necesario que cicle para que el convertidor catalítico pueda hacer su trabajo, que pueda hacer su operación, su convertidor catalítico. ¿Por qué? Porque el convertidor catalítico realiza dos fases. Una fase se llama reducción y otra fase se llama oxidación. La fase de reducción es reducción de los NOx. Y la fase de oxidación es hidrocarburo y monóxido de carbono, transformarlos en vapor de agua.
Pero para que se pueda realizar la fase de oxidación, reducción, para que se pueda hacer la reducción de los NOx, se necesita una condición de mezcla rica, que es lo mismo que ausencia de oxígeno. Es necesario esta condición de riqueza para que el convertidor catalítico pueda hacer la reducción de los NOx. Y para que pueda realizarse la oxidación de hidrocarburo y monóxido de carbono, es necesario mezcla pobre, sí, un alto contenido sobrante de oxígeno por el escape. Entonces, es necesario esto para poder reducir NOx. Es necesario esto para poder oxidar HC y CO y transformarlos en agua. Entonces, la computadora está regulando todo esto. Para eso es donde está la importancia. Entonces, la computadora durante 20 segundos, que este monitor número 4 junto con el 3 es un monitor no continuo, durante 20 segundos la computadora está viendo esto, ¿sí? El sensor de oxígeno, el voltaje que está produciendo, es una de ellas. Entonces se generan los códigos que yo mencionaba. Recuerden, en todo momento, bajo cualquier condición de operación, la computadora buscará el perfecto ciclado del sensor de oxígeno. En todo momento lo buscará. Y veámoslo aquí, de esta manera. Con esta gráfica quiero que entendamos lo siguiente. Miren, con esta gráfica vamos a ver lo siguiente. En color rojo tenemos un sensor de oxígeno ya usado. Y en color oscuro, este sensor de oxígeno nuevo. Este es un ejemplo de un código de fallo que yo creo que hemos visto mucho, que es sensor de oxígeno fuera del umbral o que no alcanzó el umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzó el voltaje generado. Está ciclando, sí, está ciclando, pero no al voltaje correcto. Esto es normalmente para un envejecimiento de sensor. Aquí está, no está alcanzando el umbral o lo que es la amplitud, ¿sí?, del voltaje. Ese es el ejemplo para ese código. Pero obviamente también durante esos 20 segundos se realiza otra prueba, sí, que es el tiempo de reacción. Aquí es un ejemplo de un código de respuesta lenta. Volvemos a lo mismo, un sensor usado contra un sensor nuevo. Chequen ustedes el tiempo de transición de ciclado de rico a pobre y chequen el rojo, pues está completamente lento. Sí, aquí hay un tiempo de reacción de rico hacia pobre y de pobre hacia rico. ¿Sí? Son milésimas de segundo lo que tiene aquí para poder reaccionar. Milésimas de segundo. Entonces, si después en el equipo vemos que tarda segundos en cambiar nombre, pues aquí tenemos un sensor completamente envejecido. Es decir, el hecho es que son 35 milisegundos, fíjese bien, 35 milisegundos y 25 milisegundos de rico a pobre. Lo máximo, lo que tarda más o menos en hacer el cambio. Lo máximo que puede esperar la computadora, es decir, por el paso del tiempo hay un envejecimiento del sensor y el tiempo de reacción no puede ser mayor allá de 300 milésimas de segundo. 300. ¿Saben lo que son 300 milésimas de segundo? No lo alcanzamos a percibir con la vista humana. Entonces, hay ocasiones que vemos nosotros en el multímetro, en el escáner, que el sensor está cambiando. ¿Es garantía de que esté bien? No, hombre, porque si el sensor está bien, antes de ver los cambios nosotros en nuestra herramienta, el sensor ya cambió, sí, una tercia de veces antes de nosotros verlo en la herramienta. Entonces, esto con osciloscopio es la forma correcta como lo tendríamos que ver. Y obviamente máximo de transición aquí, sí, serían 300 milisegundos como máximo de uno a otro. O sea, ya llegando a las 300 hay código de falla. Así dice que tiene que ser mucho menos de 300 milisegundos el tiempo de cambio o el tiempo de transición. Correcto. Entonces, aquí es donde vamos con ese efecto que les decía de ese monitor del sensor de oxígeno, que es el número 4, en el cual durante 20 segundos la computadora está viendo tanto el voltaje de generación, lo que está generando, como el tiempo en el cual lo está generando. Y ahí vienen los códigos. En el momento que este cuarto monitor, que es el del sensor de oxígeno, se cumple y está todo correcto, entramos al monitor número 5, que es uno de los más importantes, ¿sí?
que aquí está marcado con número 3, que es el monitor del sistema de combustible, que también es continuo. Recuerden, uno es como lo tengo en pantalla y otra es el orden cronológico como lo estamos explicando. El monitor del sistema de combustible, ya cuando se lleva a cabo esto, es porque ya se cumplieron los 4 anteriores, global de componentes, no hay falla eléctrica, todo está bien, todos los componentes, todos los cilindros están participando en forma correcta, proporcional. El calefactor del sensor de oxígeno está en operación. Ya se hizo la prueba del sensor de oxígeno, tanto en producción como el tiempo de fluctuación, y todos están correctos, pasaron la prueba. El motor ya entró a temperatura normal de operación, y en este momento el sistema entra en lo que denominamos lazo cerrado. Recuerden que el decir que el sistema está operando en lazo cerrado es que la computadora está adoptando el valor del sensor de oxígeno, y en base a ese valor es como se está modificando la relación de la mezcla. Eso significa que el sistema está operando en lazo cerrado. Entonces, ese monitor del sistema de combustible es una estrategia que tiene la computadora de OBD2 para poder compensar la mezcla aire-combustible. Es decir, que bajo cualquier condición de operación se mantenga en estequiometría. Esto que trae la computadora es para que con el paso del tiempo existe un desgaste tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica, que esto no afecta a la relación aire-combustible. Entonces, que la computadora disponga de un factor de corrección de mezcla. Entonces, vamos a explicarlo con una pequeña gráfica para que podamos entender esta parte del sistema de combustible, del monitor, y que es muy importante tomarlo en cuenta, porque aquí la computadora utiliza 2 herramientas para poder ajustar esto, que es el ajuste a corto y el ajuste a largo plazo. Sentados en el vehículo, viendo nosotros lo que es esta parte del fuel trim, el ajuste de combustible, señores, podemos determinar en qué dirección va a ser nuestro diagnóstico, en qué dirección podrá estar nuestra falla. Entonces, permítanme abrir esta tablita para que podamos explicarlo de esta manera, y espero que lo podamos entender mucho más fácil. Ok, pues mire, con esta grafiquita vamos a explicarlo con una forma muy simple, espero que se entienda, creo que no va a haber problema. Quedamos que la computadora dispone precisamente de dos herramientas para poder realizar esto, lo que es el ajuste. Esto, recuerden que es un monitor constante todo el tiempo. Ya cuando entró en lazo cerrado, la computadora va a poder modificar esto, y para eso se va a utilizar lo que es ajuste de combustible corto y el ajuste de combustible largo. El ajuste de combustible largo no es otra cosa más que el valor base o el pulso base grabado en el software de la computadora. Sí, para cada fabricante, pues obviamente su valor de inyección. Ese es el pulso de inyección base. Y tenemos el ajuste de combustible corto. Correcto. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Aquí tengo la base, que tiene un porcentaje de ajuste. No hay nada, está en 0%, no hay ningún ajuste, pero el valor de base es de 3 milisegundos. Acuérdense que la inyección se mide en pulsos por milisegundo. Entonces aquí es de 3. Correcto. Aquí tengo un sensor de oxígeno ciclando, y ciclando en forma perfecta. Aquí está, miren, arriba y abajo de 450 milivoltios, como lo vemos. Correcto. Recuerden que la computadora buscará siempre el ciclado del sensor de oxígeno. Si está en voltaje bajo, incrementará el ancho de pulso para llevarlo a voltaje alto. Si está en voltaje alto, reduce el ancho de pulso para llevarlo a la baja. Recuerden que es necesario este ciclado, porque aquí es necesario esta condición de riqueza para que el catalizador haga su función de reducción de NOx y haya un voltaje bajo o mezcla pobre para que pueda hacer la reducción, la oxidación, y así HC y CO transformarlos en agua. Correcto. Posemos en este punto. ¿Qué significa esto? Es una condición de mezcla rica. ¿Qué tiene que hacer la computadora? En consecuencia, reducir el ancho de pulso. ¿Quién es el que indica cuánto es a reducción? El ajuste corto.
El ajuste corto es el que va a indicar cuánto es lo que se tiene que reducir, y aquí yo voy a tener un valor de menos 10%. Es decir, en este punto va a reducir un 10% el ancho de pulso. ¿10% de cuánto? De la base. 10% de 3 es 0.3, así es de que le quito 10% y queda en 2.7 el ancho de pulso. Redujo 10% y se fue a una mezcla pobre. ¿Qué es lo que va a hacer en consecuencia? Sí, claro, incrementar el ancho de pulso 10% más y se fue a 3.3. Así es de que para llevar el ciclado perfecto del sensor de oxígeno, quita 10%, pone 10, quita 10, pone 10. Por tal motivo, tengo yo una inyección de la cual está de 2.7 a 3.3, 2.7, 3.3. Y con eso tengo un sensor de oxígeno ciclando en forma perfecta. Eso es lo que la computadora buscará en todo momento. Pero ahora, compañeros, vamos a ejemplificar que tenemos nosotros una entrada de aire, un empaque, manguera, hay un aire falso. Inmediatamente el voltaje del sensor se fue a una mezcla pobre, siendo que porque ese aire que está entrando falso no está monitoreado por el sensor MAF. Pues esta señal baja se tiene que corregir en forma inmediata. Recuerden que para eso es el sistema, para tratar de compensar. Por tal motivo, vean ustedes ahora, tengo un ajuste corto de 20% positivo. 20% de 3 es 0.6, con lo cual mi inyección ya se fue, 20% más de la base, se fue a 3.6. Esperando la computadora con esto lograr una corrección en el voltaje del sensor de oxígeno. Entonces, la computadora dispone únicamente de 30 segundos para que, modificando los valores cortos, logre un ciclado perfecto del sensor de oxígeno. Si después de 30 segundos no logra el ciclado perfecto del sensor, entonces entrará el ajuste de combustible largo. Y lo que hace el ajuste largo es modificar la base. Entonces, aquí ya modificó un 20% más. Ok, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Esperando, híjole, ¿hubo corrección? Sí, hubo un ligero cambio, pero todavía no está óptimo porque el sensor de oxígeno todavía está en valores bajos de voltaje. Tengo ahora un 15% positivo en el corto. Acuérdense que la computadora dispone, o la computadora tiene una capacidad de reducir un 100% o ampliar un 100% el ancho de pulso. Pero hay un límite máximo permisible para que no registre código de fallo. Eso es un 25% positivo o 25% negativo. Es el valor máximo. De este monitor, los códigos que se desprenden son los códigos P0171, P0172, P0174 o P0175. Son los códigos relacionados con mezclas pobres o con mezclas ricas. Son esos códigos que se desprenden. Si tengo código es porque ya se desfasó, ¿sí?, por arriba del 25% positivo o 25% negativo. Ahora tengo un 15%. Pero es un 15%, pero ahora quiero que vean ustedes la base. La base ya no es de 0%. Ya hubo una corrección de base de un 10% más. Es decir, mi base medía 3, ahora tiene 10% más, mi base mide 3.3. Ahora agrego un 15%, pero de 3.3, con lo cual ya se fue por el orden de 3.7 milisegundos la inyección. Y así la computadora buscará el perfecto ciclado del sensor de oxígeno en todo momento y bajo cualquier condición. Fíjense bien que ahora tengo un sensor ciclando en forma perfecta como al principio. Aquí está, mira, ciclado perfecto del sensor. Mezcla rica. ¿Qué tiene que hacer la computadora en consecuencia? Reducir un 10% el ancho de pulso.
Pero 10% de cuánto. Saquen cuentas a ustedes de cuánto mide ahora mi base. Mi base es de 20% más positivo. Es decir, mi base ahora es de 3.6, es lo que mide la base. Entonces, aquí se va a agregar un 10% más, pero de 3.6, con lo cual se fue a 3.9, o se va a reducir. De aquí se fue a 3.3. Entonces, ¿cómo está aquí? Quita 10%, pone 10%, quita 10, pero ahora está en el rango de 3.3 a 3.9. ¿Logró la computadora la mejora en la relación de la mezcla? Claro que sí, pero ahora este vehículo está gastando un 20% más de combustible. Entonces aquí podría yo tener un ejemplo de un cliente que se está quejando de que su vehículo le está gastando mucho combustible. Y pues vamos y retiramos las bujías y pensábamos encontrar bujías negras, pero no es así, las bujías están limpias. Entonces la computadora logró el cometido, ¿sí? Regular la relación de la mezcla. Es un vehículo que está trabajando bien, pero no está óptimo su motor, porque hay un consumo adicional de combustible. Logró hacer esa compensación para no elevar emisiones contaminantes. Entonces aquí se logró el cometido, que este monitor número 5, que es el monitor del sistema de combustible, es una estrategia que tiene la computadora de OBD2 para que con el paso del tiempo y el desgaste normal que existe tanto en la mecánica como en la electrónica, la relación aire-combustible se mantenga en parámetros óptimos, se mantenga en un valor correcto. Veámoslo aquí con un pequeño programita para poderlo visualizar así. Veamos. Aquí tenemos nuestro circuito, nuestro sistema de combustible. Fíjense, aquí está el primer sensor de oxígeno antes del catalizador, sensor 1, banco 1. Aquí está el segundo sensor que está después del catalizador. Y aquí tenemos nosotros los parámetros. Vean, aquí está la gráfica de la inyección, aquí cómo está moviéndose, reduciendo, ampliando, reduciendo, ampliando. El ancho de pulso está por el orden de 3.4, 3.5 milisegundos. La relación aire-combustible 14.7 a 1, ahí está estequiometría, correcto. Y el fuel trim, sí, está a 0%, es decir, muy cercano a 0% es el valor que debemos de tener. Muy cercano a 0 es lo correcto. Entonces ahora, vean qué es lo que sucede aquí. Vean qué es lo que pasa. Aquí hay una mezcla pobre, el sensor de oxígeno. ¿Qué está haciendo la computadora? Vean ustedes, está incrementando el ancho de pulso. Así pasan los segundos y la computadora está modificando tanto el corto como el ajuste largo para lograr un perfecto ciclado del sensor de oxígeno. Ahí está, se empezó a mover, ahí empieza a estabilizarse. Empieza. Si se modifica el primer dato del sensor de oxígeno por factor oxígeno, obviamente arrastra al segundo sensor que está después del catalizador. Pero ven ustedes, ¿logró un ciclado perfecto del sensor? Sí, correcto. Pero quiero que vean ustedes aquí qué pasó con el ajuste de combustible. Está en 23.5%. ¿Hay código de fallo? No, no hay código, porque no rebasa el 25%. Relación aire-combustible, miren, ahí está estequiometría, 14.71. Entonces, aquí es positivo. Será un ejemplo como el que acabamos de ver nosotros en las gráficas de un circuito que se desconectó, se rompió una manguera de vacío o un pequeño empaque. Este sería un ejemplo de ello. Entonces, en el momento que nosotros conectamos y ya descubrimos que la manguerita por ahí un chupetito de aire, conectamos la manguera, corregimos la fuga de vacío, pues obviamente la computadora hará la corrección. Al momento de conectarlo, pues obviamente se fue a mezcla rica, sí, por el valor que estaba agregando. Entonces vean ustedes cómo se va reduciendo el ancho de pulso, se va reduciendo, empieza a ciclar y la computadora hará la corrección necesaria del sistema. ¿Sí lo vemos?
Y así en cada uno de los elementos la computadora va a tratar de disponer ese factor de corrección de mezcla para lograr el ciclado perfecto, como lo vemos acá en pantalla, lo vemos aquí en nuestra grafiquita. Así es como el sistema está ciclando en forma perfecta. Entonces, compañeros, como lo ven, pues esta es una forma de poder visualizar con el escáner. Precisamente nos vamos a lo que es el Full Trim. Recomendación: cuando vamos a ver nosotros este parámetro de ajuste de combustible, vamos a conectar nuestro escáner como OBD2. Sí, veámoslo como OBD2, genérico. Y ahí es donde vamos a ver los datos de Full Trim, porque acuérdense que esto es una normativa de OBD2. Es una normativa para ello. Entonces eso nos trae consigo poder visualizar esto. Entonces, si nosotros vemos un ajuste alto positivo, hay que preguntarnos qué es lo que quiere hacer la computadora. Quiere agregar combustible. ¿Por qué razones quisiera agregar combustible? Porque el sensor de oxígeno está viendo una mezcla pobre. Ahora vamos a ver por qué son las condiciones de mezcla pobre. Inyectores tapados, un chupete de aire, por ejemplo, una presión de combustible baja. Ahora, si nosotros vemos un ajuste de combustible negativo, acá, muy negativo, pues ¿qué quiere hacer la computadora? Quiere reducir el ancho de pulso. ¿Por qué razón? Porque el sensor de oxígeno está viendo una riqueza. Y veamos cuál es la causa ahora. Inyector que esté goteando, un regulador de presión dañado, en fin, hay muchas causas que podemos tener al respecto. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Dentro de la capacitación que hemos dado, por ahí, compañeros, yo les he dado una pequeña tablita que le llamamos la tablita de Full Trim, que incluso en Expo pasado por ahí la compartimos, y es de suma importancia que la llevemos. Les garantizo que esto les es de suma ayuda. En ciudades aquí en México que aún no hay verificación vehicular, el día que les pongan verificación vehicular, y si ustedes están acostumbrados a utilizar esta herramienta que es el ajuste de combustible, les garantizo que no les va a batallar, no van a costar trabajo poder ustedes realizar el análisis del vehículo. Pues por factores de tiempo se complica terminar con los demás monitores. Son monitores muy amplios, también todos los demás, pero creo que estos que tocamos son muy importantes, estos 5 monitores. Como siempre, para el profe Rangel, para el grupo de InyectoClean, es un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes.